Mi ex me engañó y me echó de casa, así que le dejé una deuda que no podía pagar. Ahora perdió todo y está arruinado. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi sistema. 5 años. 5 malditos años invertidos en alguien que me usó como su maldito trampolín financiero mientras se follaba a su asistente en nuestra cama. Para darles contexto, soy contadora y mi ex Marcos es el típico emprendedor carismático con un negocio de consultoría digital que yo ayudé a financiar. Mientras él jugaba al empresario exitoso en Instagram, yo era quien mantenía nuestras finanzas a flote. Clásico, ¿verdad? Durante 4 años vivimos juntos en una casa que, aunque estaba a su nombre, yo pagaba la mitad de la hipoteca, incluso más que la mitad algunos meses, cuando su negocio tenía dificultades temporales. Dios, qué ingenua fui. Todo explotó hace 6 semanas. Tenía una reunión importante que se canceló a último minuto. Así que llegué a casa 3 horas antes. Imaginen mi cara cuando abrí la puerta y escuché gemidos viniendo de nuestra habitación. Al principio pensé que estaba viendo Nopor o algo así. No era Nopor. Bueno, técnicamente sí lo era. Pero protagonizado por mi novio y su asistente. Esa chica que él me había asegurado que solo era profesional. Cuando le pregunté por los mensajes a las 11 de la noche, me quedé paralizada en el marco de la puerta. Ellos ni siquiera me notaron por un buen minuto. Cuando finalmente se dieron cuenta, la cara de Marcos no mostró culpa sino molestia. Molestia. Como si yo fuera quien interrumpía algo importante. ¿Qué haces aquí tan temprano?, fue lo primero que dijo. No lo siento, ¿o puedo explicarlo? No, el hijo de puta me preguntó qué hacía yo en nuestra casa. La discusión que siguió fue brutal. Grité, lloré, exigí explicaciones. Su asistente se vistió a toda prisa y salió prácticamente corriendo. Y entonces vino la bomba. Esto no está funcionando, Elena. Hace tiempo que quería terminar, pero no encontraba el canines. Momento adecuado. ¿El momento adecuado, mientras se follaba a otra en nuestra cama? Le dije que se fuera él, que yo había pagado tanto de esa casa como él. Su respuesta me dejó helada. Esta casa está a mi nombre, tú te vas. Intenté razonar, recordándole todas las transferencias mensuales por años, pero solo se rió. Me dio 24 horas para sacar mis cosas personales. Lo demás lo consideraré como tu contribución a nuestra relación. Considéralo un aprendizaje. Esa noche, destrozada, empaqué lo esencial y me fui a casa de mis padres. Ellos me recibieron con los brazos abiertos, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Deberías buscar soluciones pacíficas, me dijo mi madre mientras yo revisaba frenéticamente mis cuentas bancarias. Porque sí. Mientras empacaba me di cuenta de algo aún más perturbador. Había extracciones importantes de nuestra cuenta conjunta en los últimos meses. Dinero que yo había aportado y que ahora estaba. ¿Dónde? Mi padre, siempre conciliador, sugirió hablar con Marcos cuando las aguas se calmaran. Seguro hay una explicación razonable. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Pasé horas revisando extractos bancarios, descubriendo más y más irregularidades. Marcos había estado desviando sistemáticamente fondos durante al menos 6 meses. Una semana después, cuando volví por el resto de mis cosas, supervisada por él como si yo fuera la ladrona, encontré accidentalmente una carpeta con documentos financieros. La tomé cuando él no miraba. Esa noche, leyendo esos papeles, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había préstamos, líneas de crédito y avales donde aparecía mi nombre, algunos con firmas que parecían mías pero que yo jamás había firmado. Le mandé mensajes exigiendo explicaciones. Silencio. Lo llamé 20 veces. Nada. Finalmente recibí un mensaje. Deja el drama. Firmaste todo voluntariamente. No te hagas la víctima ahora. Esa noche, entre lágrimas de rabia, llamé a mi amiga Claudia, abogada familiar. Escuchó en silencio mi historia y suspiró profundamente. Esto es peor de lo que pensaba, Elena. Pero tengo una idea. ¿Qué tan bien conoces las finanzas de Marcos? Como la palma de mi mano, respondí, secándome las lágrimas. Bien, dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Porque vamos a necesitar ese conocimiento. Algo cambió en mí en ese momento. Entre la rabia y el dolor, surgió algo nuevo, determinación. No iba a ser su víctima. Iba a ser su peor pesadilla. Y tenía las herramientas exactas para hacerlo. Actualización. Primero, gracias por todos sus mensajes de apoyo. No esperaba que tanta gente se identificara con mi situación. Para quienes pidieron actualización, aquí está lo que ha pasado en el último mes. La mañana después de hablar con Claudia me desperté con una claridad que no había sentido desde la traición. Ya no estaba simplemente herida, estaba furiosa y por primera vez esa furia tenía dirección. Necesitamos entender exactamente qué estamos enfrentando, me dijo Claudia mientras extendía docenas de extractos bancarios y documentos sobre su mesa.
Era el 20 de abril, y había tomado el día libre para esto. Lo que descubrimos me revolvió el estómago. No solo Marcos había estado desviando dinero, sino que había usado mi excelente historial crediticio como trampolín para su negocio. Encontramos 5 préstamos donde aparecía como aval o cofirmante, algunos con firmas que claramente no eran mías. Esto es falsificación, señaló Claudia. Podríamos llevarlo a juicio. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Con lo sobrecargados que están los tribunales, entre 12 y 18 meses, siendo optimistas. Respiré profundo. No tengo 18 meses para recuperar mi vida, Claudia. Mientras revisábamos más documentos, empecé a ver un patrón. Marcos tenía un comportamiento financiero obsesivamente predecible. Cada vez que se sentía amenazado o inseguro, reaccionaba gastando más. Compras impulsivas, inversiones arriesgadas, expansiones prematuras de su negocio. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dije a Claudia mientras estudiábamos su ciclo de gastos. Él cree que entiende de finanzas porque puede hablar de criptomonedas o acciones de moda, pero nunca ha entendido cómo funciona realmente el crédito o la deuda a largo plazo. Claudia me miró fijamente. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando? Si le advierto sobre las consecuencias de sus acciones, luchará. Pero si dejo que siga su patrón natural, caerá solo, completó Claudia. Su expresión mezclaba admiración y preocupación. Es brillante, pero necesitamos asegurarnos que sea legal. Durante las siguientes 2 semanas, nos sumergimos en una investigación minuciosa. Descubrí que el negocio de Marcos no iba tan bien como presumía. Había estado manipulando cifras, inflando proyecciones, y, lo más importante, dependía críticamente de mi respaldo financiero sin saberlo. Mi firma aparecía en documentos que ni recordaba haber firmado. En uno especialmente alarmante, había autorizado una línea de crédito empresarial, usando como garantía el valor de la casa. Nuestra casa. La que él afirmaba era solo suya. Esto es el colmo, murmuré mientras examinaba el documento. ¿Sabías que la casa que él dice que es suya? Resulta que tengo más derecho legal del que pensaba. Claudia sonrió por primera vez en días. ¿Y él lo sabe? No tiene ni idea. Firmó estos papeles tan rápido que dudo que los leyera completos. Mientras más descubría, más clara se volvía mi estrategia. No necesitaba arruinarlo activamente. Solo necesitaba retirar estratégicamente el soporte que había estado manteniendo a flote su castillo de naipes financiero. En mayo abrí nuevas cuentas bancarias sin conexión alguna con él. Documenté meticulosamente todos los pagos que había hecho a la hipoteca y otros gastos compartidos. Consulté con un asesor financiero independiente que me ayudó a proteger mis activos personales. Marcos me escribió exactamente 2 veces durante ese tiempo. 1. Para pedirme que firmara un documento rutinario para el banco. 2. Para preguntarme si seguía recibiendo alguna correspondencia bancaria importante en casa de mis padres. Ambos mensajes los respondí con calculada vaguedad. No le dije que sí, pero tampoco le dije que no. Lo mantuve en ese limbo de incertidumbre que sabía que lo haría actuar impulsivamente. Mi terapista estaba preocupada. Elena, entiendo tu dolor, pero la venganza raramente trae paz. No es venganza, le expliqué. Es justicia financiera. No voy a hacer nada ilegal o inmoral, solo voy a dejar que él enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Una noche, mientras revisaba nuestro historial financiero, encontré algo que me dejó sin aliento. Marcos había estado planeando esto por más tiempo del que imaginaba. Había correos electrónicos de hace más de un año discutiendo con su asistente, sí, la misma, cómo reestructurar el negocio, para minimizar mi participación una vez que ya no me necesitara. Ese fue mi punto de inflexión. Hasta ese momento, parte de mí seguía dudando, preguntándose si estaba yendo demasiado lejos. Pero esos correos me mostraron la verdad. Marcos nunca me había visto como una pareja. Había sido un activo para él. Un medio para un fin. Y ahora, era mi turno de mostrarle exactamente por qué nunca debió subestimarme. Claudia, le dije la siguiente vez que nos reunimos. Estoy lista. Vamos a pasar a la fase 2. La expresión de Claudia se volvió seria mientras asentía. Entonces comencemos. Pero recuerda, Elena, todo debe ser perfectamente legal. Por supuesto, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No necesito romper ninguna ley para que él se rompa solo. Ya no lloraba por las noches, ahora dormía con la tranquilidad de quien tiene un plan. Y vaya que tenía uno bueno. Actualización 2. Hey Reddit, muchos me han estado pidiendo actualizaciones, así que aquí va la tercera parte de mi pequeña historia de justicia financiera. Si pensaban que los 2 primeros capítulos fueron intensos, agárrense. La fase 2 de mi plan comenzó en junio. Ya no era la misma mujer destrozada que salió de esa casa con sus pertenencias en cajas. Ahora me movía con propósito, cada acción perfectamente calculada. El timing es crucial, me recordaba Claudia constantemente. Demasiado rápido, y él sospechará. Demasiado lento, y podría reorganizarse.
Lo primero fue evaluar exactamente qué deudas mantener temporalmente vinculadas a mi nombre, y cuáles cortar de inmediato. Esto no era una venganza ciega. Era una cirugía financiera de precisión. Marcos seguía usando mi historial crediticio como respaldo para su negocio. Completamente ajeno a que yo lo sabía todo. Su socio, David, me contactó discretamente después de notar algunas irregularidades. Elena, no sé qué está pasando entre ustedes, pero Marcos está tomando decisiones preocupantes. Me dijo durante un café que mantuvimos en secreto. Está expandiéndose demasiado rápido, firmando contratos que no podemos cumplir financieramente. No le conté mi plan, por supuesto. Solo le agradecí la información con una sonrisa que debió parecerle extraña. Solo estoy preocupada por mi parte en todo esto. Le respondí con estudiada vaguedad. ¿Tú crees que el negocio puede aguantar ese ritmo de crecimiento? David dudó. Si todo sale perfecto, tal vez. Pero Marcos está actuando como si tuviera un colchón financiero que francamente no veo por ninguna parte. Porque ese colchón era yo, pensé, y acabo de retirarlo. En julio, comencé a desvincularme estratégicamente de las cuentas menores, manteniendo solo aquellas donde mi desaparición inmediata dispararía alarmas. Cada movimiento estaba documentado, cada acción dentro de los límites legales. Marcos me llamó un domingo por la noche, claramente estresado. Elena, el banco me está haciendo preguntas raras sobre la línea de crédito. ¿Les has dicho algo? ¿Por qué les hablaría? Tú dejaste muy claro que ya no soy parte de tu vida, respondí con una calma que lo desconcertó. Mira, podemos arreglar esto como adultos. ¿Qué tal si nos reunimos para hablar? Casi me río. El hombre que me había echado con mis cosas en cajas ahora quería hablar como adultos. Lo siento, estoy ocupada rehaciendo mi vida. Exactamente como me pediste. En agosto, mi plan avanzaba perfectamente. Obtuve un aumento en mi trabajo. Resulta que cuando canalizas toda tu energía en ser profesional, los resultados son impresionantes. Me mudé de casa de mis padres a un apartamento pequeño pero mío. Cada paso me alejaba de la dependencia emocional de Marcos. Entonces recibí un mensaje inesperado de la asistente de Marcos. Necesitamos hablar. Es importante. Nos encontramos en un parque, lejos de ojos curiosos. Parecía nerviosa, culpable. Marcos no es quien tú crees, comenzó, evitando mi mirada. Oh, cariño, ya sé exactamente quién es, la interrumpí. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Le mostré algunos de los documentos que había recopilado. Su rostro palideció gradualmente. Yo. No sabía lo de la hipoteca, murmuró. Me dijo que la casa era completamente suya. Le mintió a su novia de 5 años. ¿De verdad creíste que sería honesto contigo? Ella me miró con nuevos ojos. ¿Qué vas a hacer? Absolutamente nada, sonreí. Y ese es precisamente el problema para Marcos. En septiembre, escuché por David que Marcos estaba a punto de firmar un contrato masivo de expansión, basado en proyecciones extremadamente optimistas. El tipo de contrato que requeriría verificación crediticia exhaustiva. ¿Crees que es una buena idea?, pregunté inocentemente durante una llamada. Marcos está convencido de que es el momento perfecto para dar el gran salto, respondió David con evidente preocupación. Dice que tiene todo calculado. El momento había llegado. A principios de octubre, completé mi separación financiera total. Cerré las últimas cuentas vinculadas, envié notificaciones formales a todas las entidades relevantes y, más importante, informé oficialmente sobre las firmas falsificadas. Claudia revisó cada documento antes de enviarlo. Todo está en orden. Estás protegida legalmente. ¿Y Marcos?, pregunté. Él cosechará exactamente lo que sembró, respondió ella con una expresión que mezclaba admiración y una pizca de temor. Una semana después, David me llamó en pánico. Elena, todo se está desmoronando. El banco rechazó el préstamo crucial para la expansión. Están cuestionando todas nuestras finanzas anteriores. Marcos está irreconocible. Respiré profundo, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Lo siento, David. Realmente lo siento. ¿Tú sabías que esto pasaría?, preguntó después de un largo silencio. Digamos que no me sorprende, respondí. Las casas de naipes eventualmente caen. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi nuevo apartamento, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Marcos. ¿Qué demonios has hecho? No respondí. No necesitaba hacerlo. La fase 3 estaba completa. Ahora solo quedaba ver cómo se desarrollaba el inevitable colapso. Y créanme, la caída apenas comenzaba. Actualización 3. ¡Guau! No esperaba tanta repercusión con mi última actualización. Gracias por todo el apoyo y los consejos. Algunos preguntaron si sentía culpa.
Lo pensé mucho antes de escribir esto, pero la respuesta sincera es, no. Y ahora entenderán por qué. Noviembre llegó con el viento frío, y las primeras señales visibles del colapso financiero de Marcos. Lo que comenzó como una grieta en la fachada de su imperio, ahora era una fisura imposible de ignorar. Mi teléfono no paraba de sonar. Primero fueron mensajes de texto agresivos. ¿Tienes idea de lo que has causado? Todo lo que construí está en riesgo por tu venganza infantil. Voy a demandarte por sabotaje. Luego llamadas desesperadas que dejé ir directamente al buzón. Finalmente, emails cada vez más suplicantes. Claudia revisó todo con calma. No ha mencionado las firmas falsificadas ni una sola vez. ¿Notaste eso? Sabe que cruzó una línea que podría llevarlo a problemas legales serios. No necesito que lo admita, respondí. Solo necesito que experimente las consecuencias. A mediados de mes, recibí una llamada de David que me dejó helada. Elena, Marcos está completamente fuera de control. Perdimos 3 clientes importantes la semana pasada. Está tomando préstamos personales, con intereses absurdos para cubrir los huecos. Incluso intentó poner a su asistente como garantía en un préstamo. ¿Su asistente aceptó?, pregunté, genuinamente curiosa. Por supuesto que no. Renunció ayer. De hecho. David hizo una pausa. Por eso te llamo. Me ofreció sociedad mayoritaria si inyecto capital. Quiere que hipoteque mi casa. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Y tú qué piensas hacer? Alejarme lo más posible. Ya presenté mi renuncia. Elena, el barco se está hundiendo. La segunda semana de diciembre, mientras compraba decoraciones navideñas, mi primera Navidad soltera en 6 años, recibí un mensaje de un número desconocido. Era la madre de Marcos. Elena, sé que mi hijo cometió errores terribles contigo, pero está pasando por momentos muy difíciles. Ha tenido que mudarse a casa, y está hablando de declararse en bancarrota. Releí el mensaje varias veces. 6 meses atrás, habría sentido compasión inmediata. Ahora solo podía pensar en cómo Marcos me había echado a la calle sin un segundo pensamiento, forzándome a mudarme con mis padres. Lamento mucho que esté pasando por dificultades, Patricia. Espero que encuentre el apoyo que necesita, como yo tuve que hacerlo cuando me dejó sin hogar. Bloqueé el número inmediatamente después. La semana siguiente, mientras tomaba café en mi lugar favorito cerca de mi nuevo apartamento, vi un rostro familiar en la pantalla del televisor. Era Marcos, saliendo de un juzgado. El titular: empresario local enfrenta cargos por fraude financiero tras colapso de consultora digital. El camarero, que ya me conocía como cliente regular, señaló la pantalla. ¿No es el tipo que mencionaste el Canest otro día? ¿Tu ex? Sí, respondí con sorprendente tranquilidad. Ese es él. Parece que está en problemas serios, parece que está cosechando lo que sembró, dije, bebiendo mi café. Esa noche, Claudia me llamó para confirmar lo que ya sabía. El banco había presentado cargos formales contra Marcos por falsificación de documentos y fraude. La investigación había revelado mucho más de lo que incluso yo había descubierto. Encontraron un patrón de comportamiento fraudulento que se remonta a antes de que te conociera, explicó Claudia. Al parecer, no fuiste la primera a quien estafó, solo la que finalmente lo desenmascaró. ¿Qué pasará con la casa?, pregunté, pensando en el lugar donde habíamos construido lo que creí era una vida juntos. Ejecución hipotecaria en proceso. Pero. Claudia hizo una pausa dramática. ¿Recuerdas esos documentos donde apareció tu firma como copropietaria sin que lo supieras? Sí, bueno, resulta que esos documentos, aunque fraudulentos en cómo se obtuvieron, te dan derecho a reclamar parte del valor de la propiedad. Estoy trabajando con el banco para negociar en tu nombre. Una semana antes de Navidad, recibí una llamada del abogado del banco. Habían llegado a un acuerdo. Debido a mi cooperación en la investigación y mi estatus como víctima del fraude, recibiría una compensación sustancial de la venta de la casa. Cuando le conté a mis padres, mi padre sonrió por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Siempre dije que eras la persona más inteligente que conozco, Elena. Mi madre, siempre la voz de la moralidad, preguntó. ¿Cómo te sientes ahora? Pensé en todo lo ocurrido. El dolor, la humillación, la rabia, la planificación meticulosa, y finalmente, este cierre inesperado. Me siento libre, respondí. Y lista para el próximo capítulo. Podía ver en sus ojos que finalmente entendían. Esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre justicia y recuperación. Y créanme, la justicia poética es un plato que sabe mucho mejor cuando se sirve fríamente calculado. La fase 4 estaba completa. Solo quedaba el acto final. Actualización Final Reddit. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. Muchos me han escrito preguntando cómo terminó todo, así que aquí está el capítulo final de esta historia que nunca pensé que viviría.
mucho menos compartiría con miles de extraños en Internet. Enero trajo consigo un nuevo año, y literalmente, una nueva vida. Con la compensación del banco, compré mi propio apartamento pequeño pero acogedor, y lo más importante, completamente mío. Ningún nombre adicional en los papeles. Ninguna firma compartida, ninguna hipoteca conjunta, solo yo y mis plantas. Sí, ahora tengo un pequeño jardín interior, algo terapéutico. Las noticias sobre Marcos se volvieron públicas. El colapso de su negocio apareció incluso en el periódico local. Prometedora empresa de consultoría digital declara bancarrota tras investigación por fraude. No mencionaban mi nombre, lo cual agradecí. Esta victoria era mejor saborearla en privado. ¿Cómo estás procesando todo esto?, me preguntó mi terapeuta en una de nuestras sesiones. Sorprendentemente bien, respondí, y era cierto. Hace 6 meses, sentía que mi vida se había acabado. Ahora siento que apenas está comenzando. Para febrero, había recibido una promoción en mi trabajo. Resulta que cuando canalizas toda tu energía en ser profesional en lugar de rescatar a un narcisista, la gente lo nota. ¿Quién lo diría, no? Los mensajes de Marcos se detuvieron por completo tras su comparecencia inicial ante el tribunal. Según Claudia, su abogado probablemente le aconsejó cortar toda comunicación conmigo. Mi vida comenzaba a tomar un nuevo ritmo, uno que dependía únicamente de mis decisiones. Salía con amigos que había descuidado durante la relación, volví a tomar clases de fotografía, una pasión que Marcos siempre consideró un hobby tonto. E incluso comencé a salir con alguien nuevo sin prisa, con límites claros y mucha comunicación honesta. Pensé que ese sería el final de la historia con Marcos. El universo tenía otros planes. Fue un martes por la mañana, a principios de marzo, exactamente un año después de aquel día en que llegué temprano a casa, y encontré a Marcos con su asistente. Entré a mi cafetería favorita para mi dosis matutina de cafeína. Y ahí estaba él. Sentado solo en una mesa de la esquina, mirando fijamente una taza vacía. No lo había visto en persona desde hacía meses. El cambio era impactante. El hombre que una vez presumía trajes caros y un bronceado perpetuo ahora lucía demacrado, con un aspecto descuidado, y esa mirada perdida de quien lo ha perdido todo. Consideré dar media vuelta e irme, pero algo me detuvo. No era lástima, ni siquiera curiosidad. Era la certeza de que ya no le temía, de que ya no tenía poder sobre mí. Pedí mi café y, en un impulso, me acerqué a su mesa. Hola Marcos. Levantó la mirada, y vi cómo su rostro pasaba del shock al reconocimiento, luego a una mezcla de vergüenza y resentimiento. Elena, murmuró. Su voz sonaba rasposa, como si no la hubiera usado en días. Me senté frente a él sin pedir permiso. Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Has arruinado mi vida, dijo finalmente. No había energía en su acusación. Solo una amargura resignada. No, Marcos. Tú arruinaste la tuya. Mi voz era tranquila, casi compasiva. Yo solo dejé de salvarte de ti mismo. Tenía planes, Elena. Grandes planes. Estábamos construyendo algo importante. Yo creía que estábamos construyendo una vida juntos, respondí. Tú estabas construyendo una fachada. Apretó los labios, la rabia momentáneamente animando su rostro exhausto. Podrías haberme advertido. Podrías haberme dicho lo que ibas a hacer. Casi me reí, como tú me advertiste antes de acostarte con tu asistente. O antes de echarme de nuestra casa. O antes de falsificar mi firma en documentos legales. Se quedó en silencio, su mirada fija en la mesa. No hice nada que no hubieras hecho tú primero, Marcos. La diferencia es que yo sí entendía las consecuencias. Lo vi tragar saliva, su manzana de Adán moviéndose nerviosamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la genuina curiosidad. Volver a empezar, supongo. Desde cero. Sonaba derrotado, pero había algo más allí. ¿Alivio, quizás? Asentí, tomando el último sorbo de mi café. Al ponerme de pie, sentí un peso abandonar mis hombros, uno que no sabía que seguía cargando. Buena suerte, Marcos, de verdad. Y lo decía en serio, ya no necesitaba que sufriera. Ya no necesitaba justicia o venganza. Su destino ya no estaba atado al mío de ninguna manera. Mientras caminaba hacia la puerta, lo escuché llamarme. Elena. Me detuve, pero no me di la vuelta. Lo siento, dijo tan bajo que apenas lo escuché. Por todo, no respondí. No hacía falta. Esas palabras no eran para mí, sino para él. Salí a la calle, donde la primavera comenzaba a asomar entre los últimos vestigios del invierno. Respiré profundamente el aire fresco, sintiendo la calidez del sol en mi rostro. Algunos dirán que mi historia es sobre venganza. Yo digo que es sobre renacimiento, sobre perder todo y descubrir que todo no era realmente lo que pensabas. A veces,
Tener el corazón roto es solo el primer paso para encontrar tu verdadera fuerza. Y esa es una deuda que nunca lamentaré haberle dejado a Marcos, la lección más valiosa que jamás aprenderá. Fin.